Bueno, ya estamos de regreso. Tuvimos un problemita ahorita en el intento anterior. Tenemos un gran invitado, el señor Enrique, Ricardo Enríquez. Vamos a platicar con el Chavicos. Vamos a platicar de ese León del 90, del 90, del 91, del 92. Una gran camada de futbolistas, la que vino del ascenso, en el primer ascenso del equipo Esmeralda. Y platicaremos también de cómo se preparó, cómo ha vivido todo este proceso como responsable de las fuerzas básicas de León y las nuevas etapas que vive en este momento Ricardo Enrique. Estamos conectando. Perfecto. Profesor, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. ¿Me escucha bien? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Por aquí saludándole, agradeciéndole su tiempo. Hemos traído varias figuras del deporte, directamente luchadores, gladiadores, deportistas, futbolistas. Y vaya, la página es Socceradictos y no queríamos pasar por alto la invitación a Ricardo Enríquez, una persona que seguramente a la gente que hoy se integra le va a agradar la plática. Hay muchos temas por donde cortar. No, muy agradecidos, la verdad, por la invitación. He visto la calidad de personas que han estado aquí con ustedes y la verdad me siento muy honrado y muy contento de que hayan pensado en mí y estamos aquí a la orden para platicar de lo que gusten. Perfecto, bienvenido profesor y a toda la gente que nos sintoniza esta tarde de miércoles. Profe, pues toda la parte del inicio, ¿no? Todas las grandes historias que acá traemos, pues tienen un precedente y tienen un punto de origen. En el caso de Ricardo Enríquez, ¿dónde inicia la pasión por el fútbol? ¿Cómo se adentra este deporte, vaya, a esta gran dinastía? Pues platicar de mis inicios en el fútbol es prácticamente irme a mi nacimiento, ¿no? Mi padre fue de familia futbolera, mis tíos por ahí jugaron en la época de los 60, después mi papá fue un referente del Club León en la temporada de los años 60, 70, jugó en el León bastante tiempo, terminó su carrera como auxiliar de la Tota Carvajal en aquel equipo de Unión de Curtidores. Bueno, después yo me integro ya a las fuerzas básicas, bueno, al equipo con el Peterete Santillán, que era equipo de tercera división, segunda división, y ahí ingreso al fútbol profesional ya como futbolista. Estamos hablando en el año 85 aproximadamente, pues cuando yo ingreso al fútbol organizado, al fútbol profesional, por llamarlo de algún modo. Vaya, remontar esa parte es muy importante. Después de eso desembocará toda la historia que platicaremos más adelante de todos los logros que se consiguieron como futbolista y ya dentro, posteriormente como responsable de fuerzas básicas. Esta parte de sus inicios en el equipo Esmeralda, ¿cómo recuerda aquella tarde de su debut? Siempre es bonito recordar esa cuestión. Sí, cómo no. Mira, mi ingreso al fútbol, se puede decir, es de una manera, ¿cómo te lo diré? No circunstancial, pero yo jugaba en un equipo acá de amigos, un equipo aquí con amateur, se puede decir. Vamos a un torneo a la ciudad de Guadalajara y ahí me invitan a una selección que se estaba formando para ir a un mundial infantil que se iba a celebrar en China. Estamos hablando del año 85. Entonces yo ingreso a esa selección donde después fue formada por Ramírez Perales, por Ramón Raya, por Luis García, varias gente ahí que llegó a jugar profesional, pero yo iba a la selección como jugador de León sin pertenecer al Club León. Las convocatorias llegaban personalmente a mi casa. Después, bueno, no quedo, digamos, fuera de la lista final para ir al Mundial de China y es cuando me hacen la invitación acá del Club León. Entonces yo ahí prácticamente me integro en el año 85, tengo un torneo en tercera división con el equipo del Peterete Santillán y me suben al primer equipo que en ese entonces era dirigido por Jorge Davino, papá de Flavio y de Duilio, que fue una persona que honestamente me apoyó bastante en mis inicios de mi carrera futbolística. Me toca la época donde Club León servía de sparring para jugar se venía el Mundial de México 86, entonces empezamos a jugar recuerdo, con Hungría, con Rusia, con Canadá, partidos amistosos, ahí me empiezan a dar la oportunidad. Y ese año, en la temporada 86, yo hago mi debut en Primera División, tenía alrededor estaba por cumplir 17 años cuando hago mi debut en Primera División en un partido
en un clásico precisamente, León contra Irapuato. Después, bueno, sale Jorge Davino, llega Pedro García, un entrenador chileno, y sigo ahí con el equipo, pero es cuando desciende el equipo León. Y ya, bueno, descendiendo, pues ya jugamos ahí en segunda división los 3 años del primer descenso del Club León. Vaya, iba a ese punto, el primer descenso del equipo de León, pero dentro de esa generación que le toca ascender, hace unas semanas teníamos por aquí a Raúl Martínez, teníamos por aquí a Carlos Turrubiates, y vaya, el tiempo, la parte de las fechas nos hacen situarnos a esos recuerdos, ¿no? A ese ascenso del equipo Esmeralda, y después a la parte de la consecución de la quinta estrella. Pero situándonos en la parte de aquel ascenso, hay muchas historias de aquel equipo, de aquella escuadra, de cómo se sube con Vucetich. Usted, en su persona, ¿cómo vivió toda esa etapa como futbolista, como persona? Bueno, la temporada del ascenso, que estamos hablando que es la temporada 89-90, fue un año, bueno, ya lo platicaste en anteriores ocasiones con Raúl Martínez, con Carlos Turbet, fue una temporada muy difícil, ¿eh? Una temporada sui generis que la verdad a veces uno dice que ascendimos no sé, por el destino, por obra del Espíritu Santo, no sé, pero fue una temporada muy difícil que inclusive nosotros llegamos a jugar, si no con poca gente, pues yo recuerdo que pues, no iba la gente a apoyarnos ya el tercer año. ¿Y por qué no iba a apoyarnos? Porque venía el equipo León su primer año de hacer una gran temporada donde se pierde la final con Cobras de Ciudad Juárez. El segundo año fue muy difícil, no se califica por cuestiones, bueno, siempre lo deportivo pues es lo principal, pero sí recuerdo que quedamos eliminados en partidos muy polémicos, con decisiones arbitrales muy polémicas, que llevaron a algunos vetos del Estadio León inclusive. Fue cuando se empezó a hacer un poquito la fama de la afición de León, que era un poquito brava, era complicada, porque pues sí se sentía perjudicada por decisiones arbitrales, aunado a que había de repente esas historias urbanas, leyendas, que León ante Federación tenía un asterisco, tenía un tache que no lo iban a dejar subir por cosas de directivos. Entonces, la verdad, el público se había alejado. Entonces, el tercer torneo en segunda división, pues la gente nos había abandonado un poquito, la directiva yo creo que también nos había un poquito abandonado, y pues aquí un parteaguas es la llegada del profesor Vucetich. Cuando llega el profesor Vucetich, la verdad, logró convencernos, le creímos su proyecto, nos subimos a las ideas de él, y bueno, eso a la larga pues llevó a la consecución primeramente de una calificación, y posteriormente de poder ascender, y más adelante, bueno, pues un título en primera división. Pero fue una temporada, como te digo, bastante difícil, ¿eh? O sea, hay muchas anécdotas que ahorita si las platican pues sería algo que impensable, ¿no? Para estas épocas. Sí, vaya, nos contaban hasta la de la Cueva 7, No, historias como esas, vaya, bastantes la Baticueva, historias. sí. La Baticueva, la famosa Baticueva de aquella generación, la parte también de ese equipo tenía algo, una chispa, tenía sello Esmeralda, mucha gente, muchos futbolistas que lo integraban pues eran originarios de la capital zapatera, y eso también le daba un sello característico. Sí, completamente de acuerdo. Del equipo ese que ascendió éramos, yo creo que alrededor de 10, 12 jugadores de la ciudad de León, Guanajuato, que nos pusimos las pilas, la verdad, con mucha humildad, muchas ganas de trascender todos, con mucha hambre deportiva. Y la verdad, de esta gente que llegó, como Carlos Turbiates, como Marco Fabián, Leonel Ortiz, Rodríguez Limones, que llegaron se puede decir que no eran de aquí, de la ciudad, logramos conformar un grupo que, pues la verdad, todos nos congeniamos bien para lograr un ascenso, que no era fácil, y más que estábamos enfrentando equipos que venían muy bien dirigidos. Recuerdo la liguilla que nos tocó, por ejemplo, por decirte, el grupo que nos toca a nosotros era Gallos Blancos de Querétaro, dirigido por el profesor Ojitos Mesa, por el profe Enrique Mesa. Era el Tepi, que era por Diego Malta, que en ese entonces era uno de los técnicos más exitosos en segunda división, y por Yucatán, que Yucatán estaba asesorado por Carlos Miló, que no podía dirigir,
pero estaba en tribuna, recuerdo. Y bueno, ya en la final que nos enfrentamos a Tijuana, dirigido por el campeón Hernández. Vaya que sí. Bueno, un servidor no le toca vivir ese proceso de la primer ascenso, pero le toca verlo en video y son procesos muy similares al segundo ascenso de León, ¿no? Son menos años, pero como usted dice, esos dos procesos marcados por distintas condiciones, pues de repente con polémica, arbitrajes, en el segundo ascenso también en años posteriores al ascenso había por ahí cuestiones y siempre la espinita de que León era puntualizado o había algo de trasfondo, eso no nos va a competir comentarlo, pero de esa generación se recuerda mucho y se hace la analogía porque viven procesos similares, ¿no? Ambos ascienden y posteriormente son campeones en primera división y es al punto que voy. Ese proceso cuando se llega a primera división, veo también una peculiaridad. Víctor Manuel Vucetich le da mucha continuidad a ese equipo que viene desde el ascenso, hace algunas modificaciones porque Carlos Turrubiates va de delantero va hacia la defensa, se adecúan, llegan otros complementos, Tita, Marquinhos, Roberto, llegó un equipazo, se armó un equipazo con la gente de aquí de León y con los complementos que comento, pero ese proceso, profe, de llegar a aterrizar nuevamente en primera división, ¿cómo lo vivió el Chavicos? Sí, ahorita, como dices, son historias, parece que muy parecidas, muy paralelas, hay muchos factores que son pues iguales. O sea, un entrenador que confía en la gente con la que asciende, el caso, por ejemplo, de Carlos Turbiate, de Nacho González, el ascender, después al año ser campeones en primera división, son cosas, la verdad, que pensarlo en una ocasión es difícil, pero ya dos, sí es más complicado. Y la verdad, lo que sí siento es que tanto el profesor Vucetich como Gustavo Matosas, que para mí son los dos íconos como entrenadores en el equipo León, hicieron un gran trabajo y yo creo que uno de sus éxitos fue confiar en la gente que picó piedra, en la gente que le costó, como dicen, sangre, sudor y lágrimas ascender y estaban dispuestos a cuidar su lugar y a demostrar su valía. Y como te digo, tanto la primera temporada con Vucetich, toda la gente en la que él confió, le respondió, igualmente ahora Matosas con gente que a lo mejor en otros clubes no había sido valorada, aquí lo lograron demostrar, como el caso del Gallito Vázquez, como el caso de Gulli, de Montes, la verdad, pues la verdad sí, como te digo, historias muy similares y que a la gente de León y a los que somos hinchas del Club León nos orgullece todas esas historias. Vaya que sí. Profe, 7 de junio de 1992, recién acaba de pasar, fue el día domingo, rememoramos la parte de la quinta estrella. Dentro de ese campeonato, pues uno de los actores era el profesor Enríquez. Profe, 22, 28 años, se dice muy fácil, se ha ido muy rápido, pero ahora sí que el recuerdo es muy latente. Tras 28 años, ¿qué recuerdos tiene de aquella tarde en la cancha del Nou Camp? Híjole, pues una fiesta en general. Teníamos la confianza, te soy muy honesto, de poder coronar, lograr un título en la ciudad de León, Guanajuato. Es el único título que el Club León ha logrado, se puede decir, jugando, cerrando, o sea, levantando el trofeo prácticamente aquí en la ciudad con su gente. Entonces sí, fue una satisfacción muy grande ver a tus amigos, a tu familia, a todos los aficionados. Por ahí yo el otro día escuchaba a Turrubiates que decía es que se juntaron muchas generaciones, veías a los abuelitos, a los papás, a los niños que no habían visto nunca campeón a León. Entonces, ver todo ese tipo de gente, ver las muestras de cariño, híjole, y aparte de jugador, uno ser hincha del club con el que creciste, con el que pues prácticamente toda tu vida platicabas en la escuela, en la primaria, en la secundaria, la verdad fue un motivo de satisfacción y es algo que como dice, ya son 28 años, pero yo la verdad los sigo teniendo muy presente. Yo veo las fotografías, veo videos y todo y parecería que fue ayer, ¿verdad? Como dicen por ahí. Como si fuera ayer, un momento inolvidable, y que veíamos en videos el pasado domingo y la celebración que había hace 28 años en la ciudad,
pues era también motivo de alegría y por eso se rememora, y así que esa fecha nunca pasará por alto para los seguidores Esmeraldas. Profe, después de ese momento, pues solamente son las mieles del éxito, el ascenso de León, la quinta estrella del equipo Esmeralda. Después de eso, ¿qué siguió en la carrera del profesor Enríquez? Mira, después de ese torneo, seguimos aquí en el Club León. Inclusive el año siguiente estuvimos muy cerca de lograr un bicampeonato. Te digo muy cerca porque nos elimina el Atlante, que después fue el campeón. Recuerdo que en semifinales fue Atlante León y Monterrey contra América. Entonces sí, el equipo la verdad venía muy enchufado, venía embalado. Y bueno, inclusive en la semifinal me acuerdo que con Atlante empatamos 1-1 allá en la Ciudad de México en el Estadio Azul o el Estadio de los Deportes, no sé cómo llamarle. Y la vuelta aquí estaba, la verdad, todo dado para que pudiéramos pasar a la final, pero bueno, Atlante también hizo su papel, por ahí recuerdo que ese partido se lesionó Tita, yo recuerdo que yo en lo personal, yo me lesiono o me lesiono, hay una entrada ya en la Ciudad de México, ya no puedo jugar el partido de vuelta, pero se había armado un gran equipo, entonces, bueno, pues no logramos ser bicampeones, es la temporada que se va a Vucetich, después llega Sebastián Lazzaroni, un entrenador brasileño, después viene Roberto Saporiti, entonces, y ya a mí me toca salir, yo estoy como hasta la temporada 95 por acá, y me toca salir, me voy a Pachuca, me compra Pachuca, recuerdo que era el primer año que era dirigidos, o sea, en la parte directiva por Jesús Martínez y Andrés Fassi, y me toca ser campeón también allá en ascender con el equipo Pachuca. Después estoy un año allá, salgo y me voy un año a jugar con la filial de Chivas en Tijuana, con Chivas Tijuana, y prácticamente en mi último año, y desde entonces, te estoy hablando del año 2000, pues ya me dedico a trabajar con todo lo que es el fútbol juvenil, porque pues es algo que siempre me ha entusiasmado, siempre me ha gustado, siempre no se me olvida que yo algún día fui joven, a veces los apoyos que le hace falta a los jóvenes, de repente una orientación, entonces sí me ha llenado mucho me siento muy contento y la verdad con mucha vocación para trabajar en el fútbol con los jóvenes, así es. Veo que sí. En esa parte me surgen dos preguntas. Bueno, una ya me la respondió. La primera es, bueno, ya le digo, el tiempo pasa muy rápido, pero también recordar es volver a vivir. Ya ahorita aterrizamos los recuerdos más gratos, más dulces con el equipo Esmeralda. Esa carrera como futbolista, pues fue una carrera que perduró con el tiempo y obviamente pues le dio oportunidad de conocer no solamente León, sino visitar también otros grandes equipos del fútbol mexicano, como los que nos mencionó anteriormente. ¿Cómo puede describir ya, pues tras 20 años de haberse retirado, cómo puede describir su carrera, cómo lo vio Mira, en la parte como futbolista? de cuando fui jugador, yo la disfruté bastante. Bueno, me tocó, como te digo, ascender con León, me tocó ser campeón con León, me tocó ser campeón en Pachuca. Yo esa parte, yo creo que me siento muy agradecido, muy bendecido en la vida. Después, como te digo, entré en la parte a trabajar con los jóvenes, trabajé en Club León en mi primera etapa y era el equipo de reservas. Después me voy a trabajar a Cozumel con un gran amigo, con Manolo Marrufo. Después me invitan a Pachuca, después el Grupo Pachuca compra León, me trae a trabajar aquí como director de básicas a León. Y la verdad yo creo que me siento muy bendecido y la verdad muy agradecido con toda esta gente que me he encontrado en el camino. Y pues no queda más que ser agradecido y seguirlo disfrutando todo esto porque el fútbol me ha llevado a conocer gente, la verdad, muy buena, me ha llevado a conocer lugares de todo el mundo, entonces es algo que yo lo valoro mucho y sigo disfrutando esta parte. Vaya que sí, profe. Sobre esta cuestión de los jóvenes, porque hay algo de admiración hacia el profesor Enríquez y es la formación, el replicar con jóvenes, el instruir, el inspirar y obviamente formarlos, ¿no? Muchos futbolistas pasaron por sus manos. Ese proceso que comienza a inicios de los 2000 y que ha sido parteaguas de grandes futbolistas,
bueno, ¿cuál es el proceso que, por ejemplo, lleva con algún futbolista desde que lo toma? ¿Cómo usted intenta, el profesor Enríquez, replicar con un joven pues los conocimientos, todo lo que le tocó vivir como futbolista, vaya, porque eso es lo que luego debe aprovechar un joven teniendo una persona de gran experiencia? A mí lo que me gusta del trabajo de los jóvenes, yo no te voy a decir que hay un librito, hay un secreto. A mí me gusta siempre el hablar el mismo idioma que el joven, el ponerme en sus zapatos. Algún día yo fui joven, también, no que sufrí, pero sí sufrí decepciones, sufrí, de repente momentos que se me hacían injustos, que el entrenador no me tomara en cuenta o que no fuera convocado a un partido. Entonces, esa parte que yo la sentí, me gusta transmitirla al joven, me gusta darles palabras de aliento, me gusta darle una palmada, reconocerle cuando hace bien las cosas, lógicamente decirle que no se maree, pero sí trato de poner mi granito de arena, ¿verdad? Sabemos que en la formación de un futbolista siempre hay mucha gente que es muy importante para el jugador que llega a primera división, para el joven. Normalmente una declaración del joven es, le agradezco al que me debutó, ¿no? Al entrenador en turno. Eso es algo, pues a lo mejor que todo mundo lo hace, pero sí hay mucha gente atrás de los jóvenes que puso su granito de arena, ¿verdad? Sus mismos padres, algún entrenador que tuvieron en un equipo del barrio o algo. Hay mucha gente que colaboró y puso su granito de arena para que ese jugador pudiera ser exitoso, pudiera cumplir su sueño de llegar a ser jugador de primera división. Y sí, ese proceso es muy importante, ¿no, profe? Porque al final del día, ese proceso le va a dar al futbolista para durar, para perdurar o ser desechable, me explico, porque hay muchos casos cuando se debuta y llega con un buen proceso, pues solamente perdura y hacen carreras longevas, pero de repente cuando el chavo se nos marea, de repente a la primera de cal, pues ya no apareció, se nos perdió, quizá por ese proceso o por las circunstancias de nuestro fútbol, pero también esa parte es algo que yo veo muy vital en los procesos que, por ejemplo, genera gente conocedora de fuerzas básicas, y es el caso del profesor Enríquez. Sí, porque a veces tú te das cuenta, toda la gente nos damos cuenta que llega a debutar algún joven por X, Y o Z, por la regla de menores, porque por una necesidad del equipo, por suerte, por lo que tú quieras, llegan a debutar, pero no se consolidan. Y ahí es, muchas veces, inclusive prensa, cuando yo estaba de coordinador, me preguntaban que qué pasaba, o sea, que por qué no se consolidaban. Entonces, yo les digo que pues el trabajo en fuerzas básicas con los entrenadores, muchas lo hacen bien, pero también el joven tiene que poner mucho de su parte, tiene que ser ya profesional. O sea, no cuando debutan es que ya cumplieron, más bien ahí es el inicio, ahí es la parte que ellos tienen que ser profesionales. Yo recuerdo una plática con Aldo Rocha, dice, él también estuvo, digamos, en segunda división, estuvo en básicas y él decía, yo crecí, me di cuenta cuando empecé, en lugar de irme a comer taquitos, me empecé a comer una ensalada, o en lugar de comer unas papas, agarraba un atún. Entonces esa parte, el joven debe de ser consciente que tiene que ser profesional, se está enfrentando ya a la alta competencia, entonces cada vez debe ser más completo en todos los aspectos, físicamente, alimentarse bien, descansar bien, y esa es la parte que tenemos que convencer a los jóvenes si en verdad quieren trascender. Sí, vaya, porque lo exige la modernidad, no la actualidad, que el joven llegue preparado, porque luego muchos decían, o pueden situar un caso, o sea, voy a situar a Cuauhtémoc, no portaba un buen físico, vaya, pero tenía un talento increíble, pero casos como él, pues único, y en cambio los chavos tienen que llegar con un proceso más formativo, porque compiten contra extranjeros, vaya, en México, usted sabe pues, cuánto extranjero no llega directamente, quizá con menos condiciones que el joven, pero directamente por el costo que viene de su adquisición, pues ahí el chavo ya va 1-0 perdiendo. Sí, inclusive fíjate que nuestros mismos directivos deben de poner algo de su parte. Yo recuerdo una ocasión un ejemplo, yo pedía un aumento para un chavo de 2,000 pesos. Pues yo tenía ese chavo, bueno, le ganaba 3,000 pesos y yo quería que ganara 2,000 para que tuviera más facilidad de alimentarse mejor. No, es que no hay, me decía, me acuerdo de un director portugués, es que ahorita no hay recursos. Y de repente llega un extranjero y otro jugador ganando mucho más, y es cuando dice, pues es que también la visión, necesitamos el apoyo también de la gente que está
en estos casos al frente, o sea, con una dirección deportiva, algún presidente o algo, esa parte sí necesitamos también un apoyo. Hace poco me platicaban de un jugador de Pumas que él viajaba desde de Perinorte, allá por Ecatepec, no sé dónde, todos los días a la cantera. Entonces le dijeron al presidente, oye, este jugador tiene proyección, hay que ayudarlo, hay que rentarle un departamento aquí más cerca de la cantera de Ciudad Universitaria, pues lógicamente porque es alguien que al club le va a generar mucho, puede ser un potencial talento, un potencial, una figura. Y dicho hecho, así fue. O sea, esa visión de gente que está en el día a día con los jóvenes, también yo creo que el directivo digo, los directores, los presidentes, tienen que a veces creer más en esa gente, decir, a ver, está bien, no hay una varita mágica, no hay un manual, decir, este jugador sí, este no, pero a veces vemos detalles, cosas con algunos jugadores que pueden sobresalir, pero sí necesitamos que tengan un poquito más de apoyo, que tengan, porque imagínate, vamos a hablar claro y ahora sí con números. Un chavito que te gana 4,000, 5,000 pesos, o sea, ¿cómo se alimenta? Contra un extranjero que te gana 100,000 pesos, no me voy ni más, o sea, 100,000 pesos. O sea, el chavito va a andar en pecero, va a andar en el metro o algo y va a competir con uno que llega en coche. Entonces eso, pues sí vas en desventaja. Necesita tener mucha suerte ese chavo. Entonces sí, yo creo que hay muchos jóvenes, hay mucho talento en todos lados. Falta esa parte del apoyo. Y yo por eso me gustan las instituciones que tienen bien definidos sus proyectos de debutar jóvenes, de apoyarlos, porque yo soy un convencido que talento hay por todos lados, pero sí falta, como te digo, ese empujoncito o la gente ideal, idónea para poderlos encauzar bien, ¿eh? O sea, porque al fin y al cabo es lo que busca un presidente o busca un director que le sea redituable. A ver, yo le voy a dar este chavo, pero pues, lógicamente el día de mañana ese jugador va a valer muchísimo. Entonces, yo, yo siempre lo he dicho, no se gasta en fuerzas básicas, no se gasta en los equipos juveniles, ahí es una inversión. O sea, ya con que salgan uno o dos jugadores, la inversión está más que garantizada y vale la pena, ¿no? Pero bueno, Así es. ese es nuestro medio, ¿verdad? Y entonces siempre hay que ser positivos, hay que trabajar pensando que hay muchas cosas buenas. Pequeños detalles que hacen grandes diferencias, ¿no? Esa parte de los detallitos que de repente en el día a día uno se da cuenta o la gente de fútbol se da cuenta y con lo que pueden generar una gran diferencia. Hay una parte muy loable o directamente que también nos genera mucha admiración del profesor Enríquez. Profe, la parte cuando usted llega a León, porque cuando se llega a la dirección de las Fuerzas Básicas de León, pues se empiezan a destacar los chicos de las categorías infantiles, 17, 15, 20, y los chavos se empiezan a proyectar a la 20. Vamos, venía con un proceso muy bueno porque, bueno, el Grupo Pachuca toma el equipo Esmeralda y lo que usted me decía, por ejemplo, ahorita, Grupo Pachuca no gasta en fuerzas básicas, Grupo Pachuca invierte en sus fuerzas básicas, Chucky Lozano, Rodolfo Pizarro en Chivas, después terminó en Estados Unidos, este chico también, Eric Gutiérrez, bueno, los futbolistas que de repente se me fueron los nombres que saca Pachuca, pues todos fueron parte de esa cantera y de ese proceso formativo que ustedes generaron o que se generó ahí en Grupo Pachuca, en la Bella Irosa. Pero acá de este lado de León, usted llega a fuerzas básicas y también vimos empezar a surgir bastantes buenos futbolistas. Ese proceso también nos gustó mucho porque a la gente, pues solamente el enterarse que había chavos que estaban desempeñándose de buena manera, que hubo un día que le llenaron el estadio a los chicos de León, entonces momentos que se viven para esos jóvenes muy importantes. De repente algunos no brincaron a primera división, pero eso ya no fue su problema, quizá pues los técnicos en el momento pues también fueron esa limitante. Ese proceso de fuerzas básicas con el equipo Esmeralda recién no tiene muchos años que sucedió ese proceso. ¿Cómo lo recuerda? Mira, yo creo, esa época, como dices, cuando yo trabajé en Club León, eh, recuerdo, bueno, siempre tuve todo el apoyo, en este caso de Jesús Martínez Murguía, el presidente, de Rodrigo Fernández. Entonces, lo que hicimos primero fue rodearnos de entrenadores con identidad que hubieran jugado ahí en León. Me acuerdo que llegó Sergio Martínez, llegó Martín Peña, el Tena Murguía, jugadores ahí de casa, se puede decir. Después,
todo el mundo sabe que el Bajío León es una zona muy futbolera. Acá había escuelas de todos los clubes. Entonces, ¿por qué no brindarle la oportunidad a todos esos jugadores locales? Entonces le empezamos a dar esa identidad que a la postre la verdad nos ayudó, porque yo siempre lo decía, ¿cómo vamos a medir nuestro trabajo de fuerzas básicas? Entonces teníamos se puede decir, tres cosas que teníamos que tener claras. Primero, que tener jugadores en el primer equipo. Nos ayudó bastante en la época con Gustavo Matosas porque él confiaba mucho en los jóvenes. Él, por ser uruguayo, en Uruguay se trabaja también mucho con los jóvenes, no tienen miedo a meterlos desde muy chiquitos. Entonces, recuerdo que había el torneo de Copa y ahí metía a los jóvenes. Todos los jóvenes, la Copa se jugaba con los jugadores jóvenes. Recuerdo que se califica inclusive en un torneo y pues toda la prensa y todo, oye, pues van a jugar se puede decir, los jugadores del primer equipo, ¿no? Los jóvenes calificaron, los jóvenes hasta donde lleguen. Entonces, fue una camada muy buena que se debutaron bastante jugadores en el torneo de Copa y ayudó mucho lo de Gustavo, que tenía mucha confianza. Después también lo medíamos con resultados deportivos, que a lo mejor no era lo importante, pero también era un parámetro para saber cómo íbamos. Tuvimos 3 finales en sub-20, tuvimos una final en sub-13, un ascenso de campeones en segunda división, cuando era la segunda de Nuevos Talentos, que se llamaba, también fuimos campeones. Entonces, esa parte también teníamos esos resultados deportivos. Después también otra tarea era tratar de colocar jugadores en selecciones menores y empezaron la gente de selecciones menores a voltear acá al equipo León, y varios jugadores llegaron a estar en selecciones menores, inclusive llegaron a ir a algún mundial por ahí sub-17. Entonces, sí, como dices, Grupo Pachuca yo siempre lo he dividido en dos, lo que es Pachuca y lo que es León. Entonces, inclusive a nosotros nos querían mandar jugadores de Pachuca, ¿verdad? Porque allá hay un montón de jugadores. Pero yo decía, bueno, pues si el Bajío, ahí el León, Guanajuato, hay jugadores muy talentosos, pues hay que darles la oportunidad. Y yo recuerdo que de repente ese era mi dilema, ¿no? O de repente que te hablaba con el director de básicas de Pachuca, oye, te voy a mandar este chavo porque acá ya no tiene cabida. Y digo, pues no lo necesitamos, acá tenemos uno muy similar o que cumple eso. Entonces, sí, yo creo que sí se quedaron en el camino algunos jugadores muy talentosos por la falta de oportunidad, pero yo creo que el trabajo que hicimos siempre fue con mucha pasión, con mucha honradez, y digo, siempre agradecido por el apoyo que a las decisiones que tomamos siempre nos las respetaban y nos daba el presidente, ¿no? Así es, sí, esa parte muy, muy loable porque, bueno, después de que León llega a Primera División y regresa con Matosas, pues sí surgieron más chavos aquí en León, también llegaron a tener, pues algunos momentos de auge en el equipo. Aldo Rocha, que hoy es figura de Monarcas Morelia, capitán, vaya, Leonel López, está también José Iván Rodríguez, surgió el Santanita Castañeda, estuvo también por acá los chicos que tenía Gustavo en la Copa, como así lo mencionaba el profesor. Sí, Profe, pero esta parte también importante, cuando llega, termina la época de Matosas, nosotros como nos damos cuenta de algo, esta parte de que empezaron a llegar más extranjeros, pero de menor calidad, vaya, y empezaban a tapar a los chavos, eso también creo que el León en un bache de 1 o 2 años, donde de repente, le voy a citar un ejemplo, teniendo a Jorge Díaz Price, tenían a Cerato, tenían otro chavo que tapaba, y esto generó a la postre que pasaron los años, y Díaz Price era muy bueno y terminó en el Everton de Chile. Entonces, esa parte también creo que ahí el círculo se terminó de cerrar, y bueno, a título personal yo decía, bueno, Pachuca genera este proceso, ¿no? Ok, pongo a Chucky Lozano tiene 3, 4 muy buenos torneos, es llamado a selección, mi producto que comenzó de básicas fue agarrando valor, y en el momento llegó al PCD, con el costal de dinero, se lo llevó, y ahí está la inversión, el fruto de la inversión inicial en fuerzas básicas. Y bueno, yo decía, si León es hermano de Grupo Pachuca, ¿por qué en ese momento no se llegó a replicar de esta manera? Pero le digo, para mí la cuestión, el punto de freno, quizá fueron o los entrenadores después de Gustavo Matosas, o quizá la misma directiva con la parte de las cuestiones de las contrataciones, que al final del día hubo mucho futbolista que no era de bastante calidad. Sí, yo hubiera querido que hubiera
ha habido honestamente un poquito más de apoyo, porque había jugadores, te menciono, Aldo Magaña, Diego de la Tejera, Claudio González, Cristian Torres, Jorge Calderón, que en lo personal tenían para hacer una buena carrera en el fútbol. Pero sí esta llegada de esos jugadores extranjeros, Gonzalo Ríos, por ahí, no quiero faltar el respeto porque son jugadores profesionales, pero yo creo que si se hubiera tomado la decisión de darle continuidad a esos jóvenes, yo creo que hubieran respondido. A mí me queda la espinita, honestamente, de que no falta de apoyo, pero sí a lo mejor que le hubieran dado más oportunidades a los jóvenes, a ese tipo de chavos que yo te comento, porque pues al fin y al cabo eso es lo que uno trabaja, esas son las satisfacciones de uno, de que esos jóvenes puedan ser alguien, que hagan una carrera y que sean importantes. Entonces, si esa parte en lo personal, te lo digo aquí en confianza, no que me desgastara un poquito, pero sí me entraba un poquito la decepción de que no se les pudiera dar más oportunidades a esos jóvenes, ¿no? Porque uno decía, bueno, nosotros estamos haciendo un producto, estamos haciendo algo con la mayor pasión, con lo mejor que de todos, poner nuestro empeño en que ese jugador o esas personas les vaya bien y no verlo reflejado en la vitrina grande donde pues ahí es donde hay que mostrar el producto final. Esa parte sí a mí pues me queda de repente esa marca o ese, no sé cómo decírtelo, de que yo hubiera querido que esos jugadores triunfaran porque tenían para triunfar. Y vaya que sí, lo vimos con este Aldo Magaña, estaba en Costa Rica y recién pues anotando goles en finales, y mucha gente acá en León lo pedía, o sea, vaya, decían, el día que Boselli se vaya, pues buscaba, él era el indicado, me explico, esa parte de Aldo, y terminaron, pues no rogando, pero pues la gente buscaba a JJ Macías. Si en aquel tiempo se le hubiera dado un proceso a Aldo Magaña, hoy el futuro sería distinto, ¿no? La cuestión. Hoy, por ejemplo, el equipo Esmeralda creo que va a prescindir, o si no es que ya prescindió de Leo Ramos. Y vaya, ahí tenía un chavo muy bueno, la verdad tenía buena estatura y esa parte, pero pues son los destinos del fútbol. Sí, claro, sí, ya son las decisiones de la gente de arriba, pero bueno, ahora sí que siempre va a haber jugadores talentosos. Si en ese entonces no se les dio la oportunidad a ellos, ten la seguridad que van a seguir saliendo gente porque aquí esta zona de León hay muy buenos futbolistas y en general, en todos lados, ahora que yo estoy trabajando en el área de visoría de selecciones menores, me doy cuenta que en cualquier cancha hay mucho talento, ¿eh? Desgraciadamente, bueno, nuestra liga, digo desgraciadamente porque es una gran liga o con una gran estructura, desgraciadamente tiene muchos extranjeros que les quitan muchos lugares a nuestros talentos. Pero bueno, eso más que verlo como algo negativo, pues tiene que ser algo positivo y saber que el chavo, el jugador que sea, tiene que ser más completo todavía en todos los aspectos. Así es, buscar adentrarse en un nuevo, a una nueva exigencia dentro de la parte de las fuerzas básicas para los jóvenes que deseen enrolarse. Profe, termina el proceso con el León y pues sabemos que es usted un tipo de trabajo, un tipo que se prepara y esto genera que a la postre pues sigan llegando oportunidades. Después de terminar el ciclo con el León, el profesor Enríquez no para, vaya, sigue adelante y siguen llegando muy buenas oportunidades para la parte ya de esta trayectoria. ¿Cómo vivió después el proceso de haber salido con el León? Porque lo vimos preparándose y lo vemos todavía preparándose arduamente. ¿Cómo vive ese proceso? Sí, yo creo mucho en la preparación, el estar actualizado, en el estar viendo fútbol. Yo prácticamente salgo del Club León por irme a ver fútbol. No creas que yo voy al Mundial de Rusia, me quedo todo el mes allá a ver el Mundial, veo desde la inauguración a la final. Yo la verdad cargué pilas allá, vi muchas cosas, la verdad muy interesantes. Me nutrí bastante, me sentía más completo. Bueno, llego y bueno, ya la decisión estaba de que yo no seguía. Eh, Como te digo, siempre muy respetuoso, muy agradecido con la directiva. ¿Qué sigue después? Bueno, yo me recuerdo que hago un viaje entre un poquito de descanso, de conocer y un poquito de preparación, pues fui a conocer las instalaciones del PCB, estuve allá con el Chucky, pasé con mi esposa, cargué pilas, o sea, un poquito de todo.
Después de eso, bueno, esperé una oportunidad, no salía. Después nuevamente me voy 2 meses a Holanda, precisamente porque a mí me gusta mucho el fútbol holandés, cómo se trabaja con los jóvenes. Me fui allá 2 meses pues para conocer ahí en el día a día. Estuve con Hans Westerhoff, viendo algunos lugares, algunos equipos, y después regreso y bueno, me llega la invitación a selecciones menores, al área de visoría, donde la verdad se está haciendo un trabajo espectacular. Tú sabes, nuestras selecciones menores siempre han trabajado bastante bien, siempre ha habido una estructura de lujo, de primer mundo, o sea, por los títulos que se han dado no son obra de la casualidad, siempre se ha trabajado de una gran manera. Entonces, bueno, ahora estoy como te digo, en selecciones, muy contento y con las pilas al 100% y tratar de, como dices, toda esa experiencia o todo lo que he vivido, todo mi aprendizaje, ponerlo al servicio de los jóvenes y de nuestra selección. Vaya que sí, es un proceso muy, muy importante y muy interesante lo que me comenta del fútbol holandés, porque es seguir buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que se realizan en el orden mundial y aterrizarlas en México, pues solamente con el estilo de que se requiere para trasladarlas, porque eso es lo que ocupamos, ¿no? O se requieren futbolistas, pues comprometidos que vengan directamente a generar, pues sí, éxitos en la parte de selección, como los que vimos el año pasado donde México se queda con el subcampeonato en Brasil, pero eso a la postre, pues ya con todo lo que ha acarreado por un proceso ya de muchos años, no fue una casualidad del destino, sino es un proceso que se ha tenido continuidad y es algo de lo plausible del fútbol mexicano, del fútbol nuestro. Profe, en esta parte de la pandemia, porque ha detenido toda la parte de eventos sociales, deportivos, todo lo que se le puso enfrente, pues le puso un stop y directamente supongo que no es el caso ajeno del profesor Enríquez. ¿Qué detuvo la pandemia en su caso? ¿Qué andaba haciendo en este primer semestre del año? No, te digo, teníamos, bueno, ahorita había un evento que se llamaba Academia de FIFA. Hay un proyecto de la FIFA donde quieren impulsar mucho el fútbol femenil. Entonces estábamos haciendo algunas visorías, sobre todo a mí me tocó el área del sureste. Se hacían en todo el país, pero a mí me tocó el área del sureste. Se paró un poquito, pero semana con semana estábamos viendo partidos sub 15, sub 17, sub 20, la verdad, pasando reportes, algo muy, muy completo, ahora sí que una visoría muy agresiva. Ahorita que se paró, nos ha servido dentro de todo mucho para hacer capacitaciones, para hacer videollamadas, más o menos conocer, no conocer, pero sí adentrarte a toda la estructura de todo lo que se está manejando ahí en selecciones. Ahorita, por ejemplo, se están haciendo las convocatorias virtuales, por ahorita la sub 15 femenil está teniendo su concentración, ahorita en un ratito más me integro a esa concentración y así se va a seguir con todas las elecciones porque pues, esto no para. O sea, esto de la pandemia, pues más que algo, digo, sí es algo que no nadie lo esperaba, nadie lo visualizábamos, pero siempre nos tiene que dejar algo positivo y hay que aprovechar porque a pesar de que no se mueve o no hay actividad, pues el mundo sigue y hay que estar preparado y listo para cuando se reabra toda la actividad normal, llegar con mucha energía. Encontrar oportunidades en esta situación y es parte de lo que me comenta con las concentraciones virtuales que están teniendo ahí con las generaciones de futbolistas mexicanos juveniles. Profesor, bueno, esta parte de entrevista es muy importante o muy agradable para nosotros porque los acercamos a ustedes con la gente. Tenemos nosotros la comunicación, pero sin embargo usted puede ver que hay gente que nos manda mensajes y que directamente después de que demos conclusión a la entrevista, pues muchos estarán viendo. Hay mucha gente que vino hoy a saludarlo, por aquí está el señor Marrufo, hubo gente que lo saludó, porque también usted es una persona querida aquí en el Bajío y directamente, pues también es la labor de nosotros de traerlo y acercarlo un poco también con la gente que lo quiere, le digo, y aprovechando que fue hace 3 días ese aniversario del título de la quinta estrella Esmeralda, pues agradecerle y directamente aquí con la gente que hoy hace favor de sintonizarnos, ¿qué mensaje para ellos? No, la verdad, primeramente agradecerte eso de que darme la oportunidad primero de platicar y bueno, siempre agradecer a toda la gente que me ha apoyado, ¿no? Sabemos que, bueno, hay que abrir puertas, hay que ser leales, hay que trabajar duro, hay que tener pasión. Entonces sí, la verdad, es un agradecimiento
primeramente, como te digo, a ustedes por permitirme expresar en este medio y pues, siempre, la verdad, toda esta gente, digo, más que nada, yo le decía una vez a un presidente que tuve en el equipo, yo te prefiero como amigo, como presidente, porque presidentes hay muchos, pero al fin y al cabo pasa el tiempo y bueno, tienes la oportunidad de convivir con mucha gente, gente que te abre las puertas de su casa, gente que alguna Navidad te invita a pasar la Navidad con ellos y eso la verdad uno de corazón toda la vida lo va a recordar. Entonces, como te digo, yo soy un bendecido primeramente porque toda la vida de una o de otra manera he estado ligado al fútbol. Yo por ahorita visito a mi señor padre y pues no hablamos de la pandemia, hablamos de fútbol, entonces todo, el fútbol prácticamente, como decía un comercial de una marca refresquera antes, vives fútbol, sueñas fútbol, o sea, siempre, y es algo que digo, yo siempre voy a estar agradecido y siempre le voy a dar gracias y como digo, siempre va a ser una bendición para mí. El fútbol es un estilo de nuestra vida, de la gente que nos gusta el deporte y nos sirve para este momento, para despejar a la gente 40 o 45 minutos y que escuchen pláticas y que escuchen recuerdos y despejarnos del entorno que se vive actualmente y como usted dice, ocuparnos en otras cosas, encontrar oportunidades. Creo que es un mensaje importante para la gente que hoy nos sintoniza. Sí, por eso ahorita todos estamos con la expectativa de ya ver fútbol, o sea, no nos interesa si es por televisión, en vivo, lo que queremos es ver fútbol, aunque sabemos que la esencia es el estadio, el aficionado, pero ya queremos ver fútbol, o sea, ahorita estamos viendo el fútbol alemán, la otra vez veíamos el fútbol de Costa Rica, que ya está, entonces sí, es más, ahorita se pueden ver televisión las series de fútbol, de estas nuevas que han salido, entonces pues es algo que digo, no es lo único el fútbol, digo, es un ingrediente, pues hay cosas más importantes, pero siempre, tú sabes, la pasión que muchos tenemos para el fútbol, sí, sí hace falta que ya vuelva a la normalidad para volver a gritar un gol, como dicen. Así es. Profesor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. A nombre de Cristian Ramírez, de los Socceradictos, es un gran placer haberlo tenido con nosotros. Gracias por las atenciones que nos brindó aquí su casa Socceradictos para los siguientes proyectos, porque queremos volver a invitar al profesor Ricardo Enríquez cuando haya triunfos, cuando haya directamente cosas loables para practicar y vaya todo lo que pueda surgir más adelante, pues que tengamos una segunda oportunidad. Yo estoy a la orden, la verdad, como te digo, muchas gracias por pensar en mí y yo estoy encantado de poder platicar del pasado, del presente, de lo que se viene. A mí, honestamente, este tipo de charlas me retroalimentan, aprendo y las disfruto mucho. Excelente. Ha sido una gran noche con el profesor Ricardo Enríquez, una noche para rememorar la quinta estrella y el primer ascenso de León y también hablar de cosas básicas de lo que fue el proyecto con el León y lo que se encamina con las selecciones nacionales. Profesor, fue un gran placer tenerlo, que tenga una excelente noche. Gracias y bueno, esperamos la próxima charla y ojalá también estemos hablando de otra estrella para el Club León que estoy seguro que pronto va a llegar. Así será. Profesor, hasta luego, que tenga buena noche. Gracias, buenas noches, saludos.